Ongietorriak ordizientzia zikloaren 10. ediziora. 10 urte hauetan gaian hitz jorratu ditugu ordizian. José Ramón de Miguel y Urdaneta hasi ginen, Carles Pedrós y los extremófilos, Xavier Alberdi y las naos del siglo XVI, Raúl Ibáñez y los mapas, Guillermo Roa y la imagen del mundo, Adolf Cortel y los experimentos de física, Josué Susparregui y la dendrocronología, Adurre Cenarro y el arquitecto Domingo Unanue, Manuel Toaria y la sociedad del despilfarro, Antonio Arechavala y los paisajes más espectaculares, Manuel Carreira y la neurociencia, Nekane Balluerka y la psicología, Pedro Miguel Echenique y la belleza de la ciencia, Martín García y los arquitectos del Goierri, Euskini Iturrioz y la meteorología, José Ignacio García Plazaola y el Ártico y la Antártida, Iker Galparsoro y Goyeki y Goierri Valley, Patxi Razkin y el universo, John Sáenz y el cambio climático, Gotzon Garmendia y la economía en la Edad Media, Eider Sáez de Murieta y la emergencia climática, Martín García y las fotografías inéditas más antiguas, Gorka Elordi y el hidrógeno, Juan Tomás Hernani y el satélite Urdaneta, Joseba Alonso y las mugas del Goierri, Itziar Alcorta y las superbacterias, Michel Moduño y la física de los colores, y Martín García y las fotografías de Brunet y las 3 del presente ciclo. En total, 33 conferencias en Ordizia. Erakusketei dagokienez, matematikako lehiaketa bakoitzeko argazki honenekin erakusketa bana antolatu dugu 10 guztira. Lehenizketa kaierak bildumako liburu bakoitzeko bana, hau da, 7. Beste bat Leonardo Torres Quevedoren dirigibletaz. 19. mendeko esploratzaileekin beste bat. Matematikako emakumena bestea. Azokaren 500 urturrenerako berezi antolatu gendun. Eta bana Orkli, Anpo, Ine, Indar enpresekin, eta azkena Zientzia kalean Barrena Jauregiaren aurrean. Bertan, QR-tik gainaz 300 deskarga egon dira, beraz jende asko ikusi zon erakusketa hori. Eta jakina, gero ikusi ahal izango dituzuena izan ezkeroz argitara eman ditugun 7 liburuak. Si nos centramos en el Goierri, han sido 250 personas las que han dado alguna conferencia o han participado en 189 actividades de todo tipo. Y aquí, ya que estamos en Ordizia, cada uno se ha llevado un queso de Idiazábal. O sea, tenemos 250 quesos de Idiazábal paseando por la península y Europa, ¿no? Parecemos de la cofradía, ¿eh? Bien. Hori guztia posible izan da lehenizketako kide askok, udalaren, EHUren eta beste erakunde askoren laguntzarekin. Eta jakina, gure gonbidapena onartuz, etorri diren izdariaren borondatengatik, eta baita ere, hitzaldietara etortzen zeraten guztiengatik. Si crees que nuestro trabajo merece la pena, te necesitamos como colaborador y socio. Nos encantaría poder contar con cada uno de vosotros. Bueno, y una vez de que nos hemos puesto todas estas medallas y ya empiezan a coger un poco de peso, le vamos a presentar al que hoy va a hablar, ¿de acuerdo? Aitzol Lamikiz daukagu bertan, Unibertsitateko katedraduna da Ingenieritza Mekaniko sailean, fabrikazio arloan, EHUko Bilboko Ingenieritza fakultatean. Doktoretza sari berezia jaso zendun, doktoretza aurkeztu zenuenean, ezta? Bueno, folletoan bertan ikusiko zenutenez, hainbat ikerketatan parte hartu du. Artikulu ugari idatzi ditu nazioarteko eta nazioko aldizkari garrantzitsuetan. Eta, bueno, aste honetan bertan, argitara eman den 2024ko Stanfordeko Unibertsitateko rankinetan, bai seniorretan eta bai urtekoan, azaltzen da Aitzol. Zerrenda honetan, mundu mailan argitalpen zientifikoetan gehien aipatzen diren ikertzaileen 2% hautatzen dituzte. Beraz, etzera edozein. Eta azkenik, eskertu nahi nizuke, lehenizketaren izenean gure gonbidapena onartu izateatik iaian zerrona bat izan zen da. Eskerrik asko eta nahi dezunean, mikroa zuretzat. Bai, orain bai. Bueno, eskerrik asko gonbidapena gaitik eta presentazioa. Ez dakit, igual larre izan da, igual oso gora igo dira alako espektatibat eta gero ez badabe jaizten, bale? Orduan, Jose Luis esan duen bezala, Aitzol Lamikit naz, Bilboko Ingenieritza Eskolako irakaslea, mekanikako sailan, eta nire asmoa da, hori apurbet,
Nolabait azaldu, zer dan aeronautikako sektorea, zer da gaur egun hegazkinen inguruan dabilen industria, eta apurbet kokatu aeronautika sektorea bai munduan zehar, eta gero apurbedia ona ekarri eta Euskadin zer dagoen, eta nortzu dabizen lan egiten, eta apurbet zeri buruz dabilen hor proiektuak eta aurrerapenak, ¿vale? Orduan, pues lo que os comentaba, mi idea es intentar ser lo más divulgativo posible y tratar de enfocar el sector aeronáutico en la medida que pueda. Obviamente tampoco lo sé todo del sector aeronáutico, pero por lo menos sí intentar dar un poco las trazas o en dónde se está moviendo este sector y qué se está haciendo en nuestro entorno más cercano, ¿no? Y cómo impacta de forma, yo creo que beneficiosa o cómo hay muchas personas que de una manera bien directa o bien indirecta están relacionadas con este sector y fundamentalmente, ya lo voy a adelantar un poco, pero fundamentalmente la parte de la fabricación, ¿vale? Es lo que más hacemos aquí, ¿no? Entonces, el título de la charla ya veis ahí que es el sector aeronáutico y los retos que plantea la industria, así en general. Igual podría decir a la industria más cercana, ¿no? Es un poco lo que quería comentar y espero estar a la altura. Tengo que decir que estoy un poco así empequeñecido por el entorno y entonces yo creo que la primera vez en Ordicia no, pero será la tercera o la cuarta y desde luego la primera aquí en este salón de actos, que me parece una pasada. Así que es un lujo y no sé, ya os digo que a ver si podemos estar a la altura. Vale, entonces la presentación la hago muy breve porque ya se ha comentado. Soy profesor de la Escuela de Ingeniería, ya peino canas, empecé a dar clase en el año 98, 99, cuando terminé la carrera y fundamentalmente trabajo en nuestro grupo trabajamos en dos sedes o en dos talleres, ¿no? Uno que está en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, que es ese edificio feo que hay según entráis en Bilbao y pero tiene su historia, yo le tengo cariño, y ahí tenemos un taller y luego tenemos otro que es el Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica en Zamudio, que es un taller que comienza su andadura en el año 2017 y que luego terminaré comentándoos un poco lo que hacemos y un poco cuál es la idea, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, la presentación la tengo dividida en esos puntos, en esos títulos. Primero, pues el contexto de lo que sería el sector aeronáutico, aeroespacial, podríamos decir, las cifras, algunos aspectos a tener en cuenta. Luego, ¿qué diferencias tiene el sector aeronáutico con otros sectores? ¿Por qué es diferente trabajar en aeronáutica que en automoción o en electrodomésticos o en otros sectores? ¿Y cuál es el principal reto que hay hoy día en esto de la aeronáutica, ¿no? Y vamos a ver que el reto fundamental es la sostenibilidad, ¿no? Intentar hacer una forma de volar, una forma de transporte aéreo más sostenible y con menor impacto, ¿no? Es un poco el principal reto que se están planteando ya no las aerolíneas, que son las que nos venden los billetes, sino ya los fabricantes de los aviones, y todo eso va aguas abajo, calando a toda la cadena de fabricantes de motor, fabricantes de piezas, y llega hasta el fabricante de la máquina herramienta, ¿no? Y al hilo de eso, pues lo más cercano para nosotros o donde nos va a tocar más, la parte más, lo que más hacemos nosotros aquí en Euskadi, que es la fabricación, ¿no? Y intentaré dar un poco las pinceladas de qué retos hay y qué ha ido cambiando y qué se demanda ahora a las empresas que fabrican componentes por un lado y las que suministran las máquinas, los bienes de equipo por otro lado, ¿no?
Y por último, como decía aquel, hablar de mi libro, ¿no? Pero bueno, no, hablar un poco del Centro de Fabricación Avanzada como una... en el Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica como una iniciativa o un impulso que se ha querido dar al hilo de estos retos que se plantean y como una iniciativa similar a otras que ya existen en Europa y en Norteamérica, con idea de dar un poco respuesta a estos retos que se plantean, ¿vale? Entonces, bueno, pues empezando un poco por lo básico, ahí tenéis un poco la historia de la aeronáutica, los hitos principales bueno, que he podido identificar. Alguien podría haberla hecho diferente, alguien podría haber puesto alguno que falta ahí, o igual alguno sobra, pero lo que sí es importante es que, bueno, pues quitando los inicios que eran con globos aerostáticos, que estos sí que son del siglo XVIII, la historia de la aeronáutica tiene 100 años, 120 años, por decir así, la aeronáutica en general. A principios del siglo XX los hermanos Wright son capaces de levantar el vuelo más o menos, ahí pone controlado y sostenido. Yo no me hubiera montado, pero bueno, pero vamos a reconocer su mérito y sí es verdad. Pero luego a partir de ahí la historia de la aeronáutica, bueno, pues el primer vuelo comercial ya es en 1914, hay una serie de hitos, el primer vuelo de reacción ya en el año 39, pero vamos a decir que lo que es la aviación moderna, tal y como la conocemos hoy, o por lo menos la aviación comercial moderna, es en el año 52, perdón, ya es el primer vuelo comercial con pasajeros que pagan un billete y es el primer vuelo comercial en un avión a reacción, en un Havilland Comet, ¿vale? Un avión que luego tuvo algún problemilla, pero sería, vamos a decir, el inicio de los vuelos de transporte de pasajeros, ¿vale? Y a partir de ahí, pues hay algún hito ligado a la carrera espacial. De hecho, hoy día el sector aeronáutico se habla ya más de un sector aeroespacial, es decir, el espacio está cogiendo parte de ese negocio. Ya se está hablando del espacio como una prolongación, ¿no?, de este sector aeronáutico y habréis oído en las noticias la cantidad de lanzamientos que hay. Vino aquí Juan Tomás a presentar el satélite, o sea, digamos que ahí empieza también a haber mucho movimiento, algo que parecía que estaba solo copado, digamos que era un nicho de la NASA, de Rusia y tal. Ahora ya hay empresas que trabajan en esa línea y en Euskadi hay algunos ejemplos. Y esto estamos hablando de los años 60, finales de los 60, y luego vamos a decir, los grandes aviones, pues ahí tenéis un ejemplo, el 747, el primer vuelo fue en el año 70 y el A380, que es el gran avión de Airbus, ya fue en el 2003, ¿vale? Con lo que quiero decir, la aeronáutica como tal tiene 50-60 años de vida, a pesar de que aquí podemos irnos muy atrás, pero es un sector o es un negocio que tampoco es tan mayor, o sea, no hay tanta no hay tanta madurez y todavía, bueno, pues seguro que pues está en un periodo de inicio. No estamos hablando de un sector tan maduro como puede ser el de otros bienes de consumo, ¿no? Incluso la propia automoción, nos podemos remontar, es un negocio que viene mucho más atrás, ¿no? Entonces, esa es una de las características de la aeronáutica, que es un sector relativamente joven y a nivel, vamos a decir, de búsqueda de oportunidades, pues como muy joven, muy inquieto, ¿vale? Vale, por último, fijaros, he marcado aquí en 2020 fue el primer vuelo de un avión eléctrico con pasajeros, ¿vale? Un avión relativamente pequeñito, que creo recordar, no sé si llevaba, que puede llevar 15 o 20 pasajeros, estoy tocando de oído, pero vamos, un avión relativamente pequeño y con una autonomía limitada, pero bueno, pero es un hito importante y que saldrá luego, ¿vale? Entonces, lo que no hay duda es eso, que la aeronáutica desde sus inicios ha permitido conectar a las personas a lo largo de todo el mundo.
O sea, lo que hace 60, 70 años era impensable, de que un padre pudiera visitar a su hijo en Londres y volverse al día siguiente, a fecha de hoy es algo que se puede hacer y muchas personas lo utilizan, y hay decenas de miles de vuelos sobrevolando por aquí al día, millones de vuelos en todo el mundo, millones de personas desplazándose. Entonces, el sector aeronáutico a fecha de hoy es una pieza clave dentro de lo que sería el modo de vida o la economía mundial, que se dice, ¿vale? Es lo que se llama un sector estratégico. Esta palabra va a salir varias veces, ¿vale? Y es una de los indicadores o de los adjetivos que se le ponen, ¿no?, al sector aeronáutico, y por eso va a ser un sector que está muy protegido. A los países les va a interesar mucho cuidarlo y tenerlo ahí, porque el poder volar me permite hacer todo esto. Y si yo no tengo capacidad, no tengo tecnología y dependo de otros para poder desplazarme y poder realizar esas conexiones, pues ahí voy a tener una desventaja, ¿no? Está claro eso. Vale, entonces, entrando con tipos de aviones, ¿vale? Cosas que vuelan, vamos a decir. Entonces, dentro de lo que vuela, pues tenemos aeronaves desde las de uso personal, avionetas, ultraligeros, planeadores. Luego tenemos lo que es la aviación comercial de pasajeros que conocemos, desde los grandes aviones de pasajeros, aviones más pequeños, incluso helicópteros, que se utilizan también para desplazamientos. Yo, por ejemplo, comentaba antes, yo soy de la zona de Lanchove, un pueblo de la costa de Vizcaya, y ahí está la gaviota, una plataforma que está ahí. Entonces usan un helicóptero para llevar y traer a todos los operarios, ¿no? Cada día hay un helicóptero que va y viene y se usa de transporte de pasajeros. Y ahí, bueno, ese es un ejemplo, pero hay un montón. Luego hay aviones de carga, no muy diferentes de estos, pero preparados para transportar carga, ¿vale? Luego está la parte de defensa, vigilancia, rescate, bueno, pues que desgraciadamente está cogiendo peso últimamente, por tal y como está el mundo, ¿vale? Pero es otra parte de aeronaves que vuelan por ahí. Y luego está la parte de espacio, ¿vale? Entonces, todo esto, seguro que se me olvida algo y seguro que hay algún detalle que se puede matizar, pero todo esto vamos a decir que sería el sector aeroespacial, así en mayúsculas, ¿vale? La realidad es que más del 50% largo son estas dos cosas y un poquito. Es decir, la gran mayoría de las empresas aeronáuticas, la gran mayoría de esfuerzos, dedicaciones, empleo, proyectos, horas de ingeniería, horas de trabajo, la dedican a fecha de hoy a aviación comercial, tanto de pasajeros como de carga, en sus diferentes variantes, ¿vale? Vale. Por ir poniendo también otros contextos, o cómo se dividen los aviones, digo, porque como esto va a salir ahora en los números, a los aeronáuticos les encantan las siglas y les encanta poner esos nombres así como muy rimbombantes, ¿no? Es un sector que siempre parece como muy exótico, y la forma de llamar. Entonces, los aviones, además de su función, como hemos dicho antes, los clasifican según su tamaño, pero no solo el tamaño, no lo clasifican de pequeño, grande, mediano, o sea, no. Ellos hablan de single aisle, o pasillo único. Entonces, yo la primera vez que lo oí me quedé un poco así. Entonces, los aviones de pasillo único son los típicos que se ven en el aeropuerto de Hondarribia o Loiu, o pues es los que hacen un Bilbao-Madrid, o los que hacen ese tipo de vuelos, ¿vale? O un París-Múnich, ese tipo de aviones. Entonces, son aviones de corta media distancia, y que luego os pongo unos números, pero que pueden llegar entre 150 a 220 pasajeros, ¿vale? El típico avión para movimiento no regional, un poquito más, pero vamos a llamarlo continental, ¿vale?
Luego están los de doble pasillo o wide body, o anchos, y estos son los grandes aviones, los que van digamos, de continente a continente, los intercontinentales, los que cruzan el charco, ¿no? El Océano Atlántico, el Océano Pacífico, pues el típico vuelo, yo no sé, Frankfurt-Nueva York o Frankfurt-Atlanta, o Sydney-Singapur, este tipo de cosas así, ¿vale? O sea, vuelos ya largos. Y luego están los de carga, ¿vale? Los de carga que aquí suelen ser aviones de este tipo. Bueno, digo suelen porque hay de un poco de todo, ¿eh? Pero suelen ser aviones de los grandes, pero preparados para transportar carga, ¿vale? Entonces es un poco como se clasifican, ¿vale? Para daros una idea, ahí tenéis, no sé si se ve muy bien la gráfica esta, pero aquí pone el número de asientos que tienen, el número de personas que pueden llevar estos aviones, o sea, que ahí puede llevar un avión, y los kilómetros que puede volar, ¿vale? Entonces, los de pasillo simple, los de single aisles estarían aquí, estos de aquí. El A320 es uno muy famoso, el Airbus A320 es posiblemente el avión más vendido que hay ahora y es un modelo de avión súper versátil. Vamos, si vais a, no sé, aquí el aeropuerto de Hondarribia lo controlo menos, pero si vais al aeropuerto de Loiu, no sé, 60-70% de aviones son A320. ¿Vale? Son los que van eso, a Ámsterdam, a Múnich, a Frankfurt. Entonces son aviones que andan eso entre los 150, 220, 230 pasajeros, depende de cómo nos pongan de juntitos, ¿vale? Depende un poco de cuántos billetes se vendan y tal. Y pueden ir entre 6 y 7.500 kilómetros, ¿vale? Que parece mucho, pero si nos metemos ya con temas de seguridad, pues siempre recortan un poco la autonomía, etcétera. Bueno, pues tienen una distancia, a ver, no está mal, pues eso, puedes hacer un Bilbao-Canarias con una 320 o un 737, pero digamos que están en esa línea. Mientras que los de doble pasillo, tenéis ahí un poco, aquí ya veis que es más heterogéneo, hay más, digamos, hay más dispersión, ¿no? Pero estamos hablando de aviones que superan tranquilamente los 12-13.000 kilómetros, se pueden ir hasta los 16-17.000 kilómetros, es una burrada, es una pasada. Y por encima de las 200 personas nos podemos ir casi hasta las 600 personas que puede llevar una 380, ¿vale? Con 2 pisos. Pues así como detalle, el A380, uno de los grandes problemas que planteaba en la industria aeronáutica era cómo meto y saco a todas las personas en tiempo. Entonces hubo que rehacer y rediseñar los aeropuertos, los fingers, que se llaman, los túneles esos que encajan en las puertas de los aviones, porque con los medios tradicionales había que estar hora y media antes para embarcar. Entonces, estos son, digamos, los grandes aviones, ¿vale? Entonces, en ese contexto, pues fijaros, este es las cifras del sector en la actualidad y las estimaciones. Y como pongo ahí, esto lo condiciona todo, esto lo cambia todo. A fecha de hoy, esta es la curva del número de vuelos, el número de vuelos o venta de aviones, si queréis traducirlo a eso, que ha existido y se espera, ¿vale? Fijaros que es una curva que ha ido creciendo continuamente. El primer pico que se ve aquí es la crisis financiera, la del 2008, y este pico de aquí fue el COVID, que fue una de las crisis más fuertes que tuvo el sector aeronáutico con diferencia, simplemente porque de la noche a la mañana se dejó de volar, o sea, pasó de 100 a 0, como se dice. Y entonces, claro, eso impactó, parecía que iba a ser un impacto bestial en la aeronáutica, y que lo fue, y hubo ahí pérdida de empleo, bueno, ahí hubo, pues eso, se pasó mal en esas épocas, en esas industrias, pero enseguida ya veis que ha remontado y se espera que esto siga creciendo. Entonces, hay una demanda enorme de aviones. Una demanda que a fecha de hoy no se sabe cómo se va a responder. O sea, es decir, se están pidiendo más aeronaves de las que se pueden fabricar.
Pero no solo es que esté aumentando la demanda, sino que por seguridad de estos, no sé si lo veis aquí, a fecha de hoy, este es el número de aeronaves, lo que se espera dentro de 20 años es todas estas de aquí, entonces no es que haya que fabricar todas estas nuevas, sino es que encima va a haber que reemplazar un montón de aeronaves que se van a quedar obsoletas o digamos que ya van a terminar su vida de uso y que por temas de seguridad no se pueden volver a poner en circulación, ¿vale? Esto no se pueden reacondicionar como los móviles de los adolescentes, ¿vale? Esto no funciona así. Entonces, además del incremento de demanda, va a estar el mantenimiento de la flota, que se llama, el fabricar para crear o para mantener la flota que ya existe. Entonces, se espera que haya un montón de demanda y que ya os digo que todavía eso no se sabe cómo se va a dar respuesta a ello, ¿vale? Entonces, fijaros, esta es la misma, o yendo en la misma idea, la gráfica de cómo ha ido subiendo, la bajada del COVID y cómo en clarito tenéis ahí lo que serían la demanda de aviones nuevos, ¿vale? Y cómo la flota existente, pues poco a poco los aviones de generaciones previas se han ido fabricando, pero va a haber un momento que se dejen de fabricar y vayan cayendo, ¿vale? Entonces, esa es ahora mismo la principal preocupación del sector aeronáutico, el cómo se da respuesta a toda esta demanda, ¿vale? Y es por eso, por lo que no sé si habéis visto en prensa últimamente, que ITP está contratando un montón de gente, que Aernova tal no sé qué, que Airbus ha firmado un contrato en India de no sé cuánto. Entonces, a fecha de hoy es el principal dolor de cabeza, por decir así, de la ingeniería aeronáutica, el cómo dar respuesta a esto. Vale. La demanda esta, para que os hagáis una idea, no es simétrica, ¿vale? Entonces ahí tenéis un poco la división, por ejemplo, en tipo de avión. Fijaros que la principal demanda es en aviones pequeños, los de pasillo simple, ¿vale? Entonces el 80% de la demanda va a ser en ese tipo de aviones. Y el 20% restante las de pasillo ancho, que no está mal, pero el 80% va a ser los de pasillo simple. Y por regiones mandan China, esto PRC es People Republic of China, que lo han separado de Asia porque ya solo China es un problema en sí mismo, por decir así. Y claro, y aquí fundamentalmente China está demandando aviones de pasillo simple porque son los para sus vuelos internos, ¿vale? Con eso cubre todo su territorio y el incremento de demanda que está esperando China en su flota es bestial, ¿vale? Y el resto de Asia, que también es muchísimo, fijaros que es incluso un pelín más que China, bueno, pues prácticamente todo, bueno, no diría a todo no, pero mucho es India, ¿vale? India es el otro gran país que está ahora demandando muchísimo avión, ¿vale? Entonces, en resumen, el sector aeronáutico es un sector que va creciendo y con unas expectativas de crecimiento muy altas y que una de sus principales dificultades es dar respuesta a esa demanda. O sea, ahora mismo, como quien dice eso, tienen más pedidos de los que pueden entregar, ¿vale? Vale. Oye, ¿y en Europa cómo está este sector? Bueno, pues ahí tenéis, esto está extraído de la comisión, ¿vale? Pero ahí os marco un poco los resúmenes. En Europa es un sector que proporciona más de 405.000 puestos de trabajo, ¿vale? Entonces, no es la automoción que vamos a decir que es el gran sector industrial europeo, pero sí es un sector relevante y que bueno, pues tiene un montón de ingresos. Es un sector caracterizado por una capacidad de innovación muy alta, ¿vale? Es un sector de lo que se llama de muy alto valor añadido. Es un sector donde se puede, o sea, se paga por los aviones, se paga por esos desarrollos. Entonces, vamos a decir que es un sector más difícil de penetrar para países de bajo coste,
lo cual en Europa da una cierta protección, ¿vale? Además de que luego ya vamos a decir que está bastante protegido, pero digamos que pues lo que ha pasado en otros sectores donde ha sido imposible competir contra mano de obra que viene de Extremo Oriente, en aeronáutica todavía parece que no. O sea, que la innovación que se necesita y bueno, y los desarrollos que hay que hacer, bueno, pues por ahora es un sector que puede permanecer bastante, sobre todo está en Europa y en Norteamérica. Y eso no quiere decir que China no sepa hacer aviones, que lo sabe hacer, pero vamos a decir que ahí es un sector como más protegido, más local, más de regiones, ¿vale? Y en Europa fundamentalmente en ese orden, está en Francia, Alemania, Italia y España, en ese orden. Francia, vamos a decir que es el país que más aeronáutica puede tener de Europa, y luego está Alemania, Italia, que también eso, y luego España, por ejemplo, en Getafe hay una planta de Airbus potente, en Sevilla hay una planta de Airbus potente, en Cádiz, la zona de Valle de Cádiz, hay también una planta de Airbus bastante fuerte, y aquí en Euskadi, por ejemplo, tenemos el caso de Aernova, tenemos el caso de ITP, o sea, hay bastante industria relacionada y muchos puestos de trabajo y mucha gente que, como digo yo, paga la hipoteca con esto de los aviones, ¿vale? Vale. Lo que os comentaba antes, y tampoco quiero aburriros más con cifras, pero para ir acabando con esta parte, esto es una asociación que hay en Europa que la verdad es que es un poco, agrupa muchas cosas, porque es la Asociación Aeroespacial y de Defensa, entonces mete ahí un poco de todo, pero lo que os decía, la parte de aeronáutica civil es todo esto de aquí, ¿vale? Y todo esto de aquí. Y el resto, pues aquí está metido espacio, sector naval, sector de tierra y sector de aeronáutica defensa. Entonces, para ponerlo un poco en cifras, claro, el sector naval y de tierra de defensa, pues claro, si se quitan aquí de la ecuación, pues lo que os decía, esto cogería más del 50% de lo que es aeroespacio, ¿vale? Entonces, económicamente, ya os digo, tiene mucho impacto y tendiendo a crecer, ¿vale? En cifras. Vale. Entonces, entrando un poco más en los cacharros, ¿vale? En lo que es un avión, ¿vale? Pues un avión básicamente lo podemos dividir como en 4 grandes piezas o 4 grandes tipos de piezas, ¿vale? Digo, para luego ir fijándonos una a una. Entonces, un avión, lo primero que se ve es la parte de fuera, ¿no? El cuerpo del avión, eso le llama fuselaje. Entonces, el fuselaje es una de las grandes industrias de esto de la aeronáutica, y es las grandes piezas, las grandes estructuras que tiene el avión, ¿no? La cabina, las alas, la cola. Entonces, todo esto suele ser en general piezas bastante grandes. Obviamente, pues aviones pequeños, más pequeñas, los grandes aviones pueden tener piezas de decenas de metros, que suelen ser tradicionalmente eran de aluminio, empezó a usarse algo el titanio, ¿vale? Pero a fecha de hoy hay muchísimo material compuesto, composite, ¿vale? Es plástico reforzado, con polímero reforzado con fibra de carbono, fibra de vidrio, ¿vale? Entonces ahí se usa sobre todo fibra de carbono, una fibra que se llama Kevlar, una fibra de aramida creo que es, y a fecha de hoy el porcentaje en peso de piezas de compuestos son muy grandes, ¿vale? Entonces, eso es un tipo de piezas que están ahí y suelen tener esta pinta, las que veis son piezas como muy largas, como muy con paredes delgadas, y ahí digamos hay que el enfoque o lo que se busca es aumentar al máximo la relación rigidez-peso, o sea, que la pieza sea lo más rígida posible, que se deforme lo menos posible, pero que pese lo mínimo, ¿vale? Porque poner 1 kilo en el aire vale mucho dinero, entonces quitar peso en aeronáutica es como la poción de Panoramix, o sea, es bueno para todo. Entonces, ahí lo que se busca es eso, piezas que aguanten mucha carga, pero optimizando mucho el peso.
Luego está la parte de motor, ¿vale? De la turbina. Entonces, aquí en el motor, bueno, hay varios tipos de motor. Puede ser turbohélices, que se usan en aviones regionales, pequeñitos, pero sobre todo se usan unos motores que se llaman de turbofan, luego os comento. Y aquí las piezas son completamente diferentes. Son componentes de revolución, rotativos, suelen tener esa forma rotativa, axisimétrica, y son componentes que trabajan a muy alta temperatura. Entonces aquí los materiales suelen ser aleaciones base níquel, aleaciones base titanio, base cobalto, o sea, materiales que aguantan mucha temperatura para soportar esas cargas, ¿vale? Luego está, me salto esta, o bueno, o si queréis, luego están otras partes del avión, de la parte de fuera, sobre todo trenes de aterrizaje, con puertas, ese tipo de piezas que ni son fuselaje ni son motor. Entonces son piezas como muy especiales y de nuevo aquí se busca reducir peso y que soporten bien las cargas, y suelen ser piezas de, pues eso, que están muy sometidas a carga mecánica fundamentalmente, ¿vale? Y eso es otra industria. Y por último está la parte del interior de la cabina, que es toda la parte de asientos, la parte de paneles. Muchas veces algunas piezas son más decorativas que otra cosa, pero otras veces son bastante funcionales. El propio asiento del avión tiene que cumplir unos requisitos, tiene temas de seguridad, etcétera, ¿vale? Entonces, eso, vamos a decir, serían como los 4 grupos que conforman un avión. Y lo que os comentaba, no tiene nada que ver fabricar una pieza de fuselaje con una de motor, con una de tren de aterrizaje o con una de interior. O sea, es que son, incluso muchas veces las hacen empresas diferentes. Y el fabricante del avión, que puede ser Airbus, Boeing, son los más conocidos, reciben esos componentes y los montan, o incluso el motor, simplificando, lo atornillan ahí al final. O sea, ellos no lo hacen, ¿vale? Entonces, cada grupo de estos es como un grupo cerrado con un conocimiento y una necesidad de una ingeniería diferente, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, ahí os pongo las empresas o así más conocidas que hay, que se me han ido ocurriendo, y intento poner siempre alguna de aquí, ¿no? Pues por ejemplo, en piezas de fuselaje las más conocidas son Airbus y Boeing, ¿vale? Hay otras empresas, hay otras marcas de aviones, y aquí por ejemplo está Aernnova, ¿vale? Que fabrica este tipo de componentes. En motor, los más conocidos son Rolls-Royce y GE, General Electric, ¿vale? Pero bueno, también está Safran, hay una empresa alemana que se llama MTU, y aquí en Zamudio está ITP Aero, ¿vale? Entonces, lo que fabrica Aernnova en Vitoria y lo que fabrica ITP Aero es que no se parecen nada. O sea, muchas normativas eran parecidas, en ambos casos andan con temas de certificaciones para certificar una pieza en vuelo, ¿vale? Eso sí, pero en un caso estamos fabricando piezas de composite de, no sé, 8 o 10 metros de largo, y en ITP están fabricando un componente mecanosoldado como este de ahí, de una aleación base níquel, ¿vale? Y luego ambas conviven en un avión, ¿vale? Pero lo que pasa es que las funciones son diferentes, ¿vale? A nivel de eso, de piezas de tren de aterrizaje, puertas, etcétera, pues las más conocidas, la más grande es esta, que no es muy conocida, se llama Collins Aerospace, una empresa norteamericana, estadounidense en concreto, no, perdón, canadiense. Y pues bueno, Liebherr, pues si a alguno le suena, estos hacen neveras también y grúas y hacen de todo. Y aquí en Euskadi el grupo Egile fabrica piezas también de esto, de trenes. Y a nivel interior, pues bueno, hay empresa Recaro, es un poco conocida porque hace los asientos de coche deportivos, y a alguno igual les suena de ver ahí, pero también hacen asientos de aviones, y de estas sí que no conozco ninguna que haya en Euskadi, ¿vale? Entonces, pero para que veáis, los logos son diferentes porque es que las empresas son, o sea, insisto, las tecnologías son diferentes, ¿vale? Vale. Avanzando, que no sé cómo voy de tiempo, no, me suelo enrollar. Avanzando, ¿cómo son los proyectos aeronáuticos? Pues son
diferentes de los proyectos, por ejemplo, de automoción o de línea blanca o de otros sectores, ¿vale? Las características es que fundamentalmente son proyectos de muy alto valor añadido en general, es decir, son componentes caros, el poner en marcha un avión cuesta muchas horas, hay mucha ingeniería, pero luego, bueno, pues eso se cobra, por decir así. Es un sector en donde obviamente se trabaja a precio, pero no hay tanta presión como en el sector de la automoción, donde se va al céntimo, ¿vale? Aquí no es tanto. Son proyectos más largos, a largo plazo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo os pongo un ejemplo que el proyecto del A380, que es este de aquí, empezó en el año 94 y el primer A380 voló en 2007. ¿Vale? Ese es un plazo de un proyecto aeronáutico de una gran envergadura, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esto en el sector de automoción sería impensable. O sea, empezar a diseñar un coche en el año 94 y que arranque a un usuario en 2007, eso no va a ningún lado. En la aeronáutica vamos a decir que son plazos normales, estos, ¿vale? En principio, eso, es habitual crear consorcios de grandes empresas e incluso de países, y aquí muchas veces las decisiones van más allá de lo técnico y van más a lo estratégico, un poco lo que os adelantaba antes. Entonces, de nuevo, en el ejemplo del A380, desde un punto ingenieril parece que no tiene ni pies ni cabeza, porque a ver si arranca esto, pero lo que os... espera, a ver. Bueno, pero bueno, lo que os decía, el cuerpo del avión se fabrica parte en Alemania, luego las alas en Reino Unido, otra parte del cuerpo del avión en Francia, luego el timón de cola se fabricaba en España, entonces ya está, ¿no? Entonces, fijaros, aquí hay una mezcolanza de que un país fabrica las alas, otro el cuerpo, otro el timón de cola, luego todo eso hay que ensamblarlo. Entonces, todo eso al final eran decisiones que van más allá de la técnico. O sea, la parte de... Sí, algo va por ahí, bueno, no pasa nada. Lo que os decía, ahí lo lógico sería, oye, pues que todos ensamblen en el mismo sitio y que... Entonces, literalmente en el A380 había piezas de avión viajando por toda Europa, piezas grandes encima. Incluso Airbus diseñó un avión, que es el Beluga, para mandar piezas de una planta a otra y no llevarlas por carretera. Y una de las razones por las que el timón de cola del A380 se fabricara en Cádiz es porque hay acceso en barco. Entonces, todo eso es por decisiones estratégicas, ¿vale? de países, ¿vale? Eso, de nuevo, en automoción sería muy difícil de justificar, ¿vale? Entonces, pues un poco por compararlo, ¿no? Por el sector de automoción, que igual es el que más conocemos o el que tenemos más cercano, ¿no? En el sector, comparando el sector aeronáutico con automoción, los proyectos suelen ser con socios de riesgo, que se llama. ¿Eso qué significa? Que las empresas, los agentes que entran en un proyecto aeronáutico, Aernova, por ejemplo, si Aernova entró en proyectos aeronáuticos, no sé, el A380 en su día, es un socio de riesgo, es decir, es parte de ese consorcio y va en función de cómo salga ese avión. Si se vende mucho, pues ganará, y si se vende poco, pues perderá, ¿vale? Eso en un sector como el de la automoción no. En el sector de la automoción, el fabricante último, el OEM del coche, es el que lleva lleva la carga, o si vende mucho pues gana, y si vende poco pues pierde, pero al proveedor le va a comprar X mil o X cientos mil o X millones de piezas. Entonces el proveedor, pues un Valeo, un típico proveedor de estos de automoción, no es un socio del programa del coche, ¿vale? Es un proveedor. Vale. En aeronáutica estamos hablando de muy alta tirada, si podemos fabricar cientos o miles de aviones del mismo modelo a lo largo de toda su vida. O sea, un superventas como el A320,
pues no sé, estaremos hablando de miles de unidades, ¿vale? Miles, decenas de miles, no sé, no tengo el dato, pero andar ahí. En automoción eso se puede fabricar una semana. O sea, no, o sea, en automoción estamos hablando de series muchísimo más largas, de cientos de miles, millones de unidades, ¿vale? El sector aeroespacial está muy protegido por razones estratégicas, lo que os comentaba antes. Interesa tener tecnología propia y muchas veces es lo que hace que esas decisiones no sean 100% técnicas, sino que haya decisiones políticas de decir, bueno, pues en este consorcio entran Francia, Alemania, España e Italia, ya está. Entonces, eso muchas veces marca todo. En el sector de automoción, pues puede haber un cierto proteccionismo a nivel de empleo, o bueno, pues podemos poner, ahora está saliendo el tema de los aranceles al coche eléctrico chino y tal, pero no es por un tema, o sea, no es un proteccionismo estratégico, sino es más por el miedo de perder un poco tu industria y digamos, tu empleo, ¿no? Está muy regulado el sector aeronáutico, hay que cumplir mucha normativa. Para poner una pieza volando, ya no es solo lo técnico, sino que toda la parte de certificación, acreditación, eso es gran parte del valor añadido, el poder cumplir eso, ¿vale? Y eso hace que sea también un sector muy conservador. Al contrario de lo que mucha gente piensa, joder, la aeronáutica es súper moderna y estos se estarán desarrollando. O sea, sí es un sector que desarrolla, pero mirando a futuro. Pero por otro lado, hace muchísimas cosas con tecnologías de los años 50, 60. O sea, por ejemplo, los aviones a fecha de hoy se remachan a mano y se están haciendo un montón de procesos que están tecnológicamente muy superados. Lo que pasa es que se siguen haciendo así porque se conoce que hay una fiabilidad muy alta en esos procesos, eso está certificado, se sabe que eso funciona y entonces no se toca. Es lo que se llama un proceso congelado. Pero y es por digamos, por el miedo ese a que pase algo, ¿no? A que ocurra cualquier accidente, que por cierto, en un accidente en aeronáutica, pues además de obviamente el drama humano que conlleva, se lleva por delante toda una compañía, una línea entera, ¿eh? Entonces, es tan proteccionista contra eso que es un sector mucho más conservador de lo que parece. Y lo que pasa es que sí es verdad que es un sector de muy alto valor añadido frente al sector de automoción, por ejemplo. Es decir, con estas características de proyectos muy largos y pocas unidades, es un sector que puede generar mucho movimiento económico, ¿vale? Vale. Entonces, avanzando, joder, me voy a ir. Uno de los principales retos de lo que sería la aeronáutica es la parte de la sostenibilidad. Para que os hagáis una idea, los motores de aeronáuticas, estos son los kilos por caballo que tienen los motores de un coche, un tren, un Fórmula 1. Entonces, un motor de avión tiene 0,075 kilos por caballo, es decir, mucho más que un Fórmula 1, pero se pide que viaje más de 10.000 horas, ¿vale? Entonces eso hace que la demanda tecnológica sea muy alta en este sentido. Es decir, se le pide muchísima fiabilidad, pero con mucha carga. En concreto, fijaros, un componente de un motor de avión se dice que tiene que llevar la potencia de un Fórmula 1, aguanta temperaturas por encima de los 600 grados, pueden llegar a 800, 850 grados, y fuerzas equivalentes a un autobús de 2 pisos. ¿Vale? Estamos hablando de un motor de avión normal, ¿vale? De los que vuelan, pues eso, de París-Múnich, ¿vale? Entonces, eso hace que los desarrollos tecnológicos aquí hay una fuerte necesidad de desarrollo tecnológico, ¿vale? Por otro lado, esta es una gráfica que he puesto aquí por si todavía hay algún negacionista del cambio climático en la sala, pero me da que no, encima con lo que se han contado aquí, que las charlas que habéis tenido, pues el porcentaje de CO2 y el incremento de temperatura que ha habido, ¿no? Pues si alguien tiene alguna duda, pues parece como que cuadra. Entonces, el sector aeronáutico no es permeable
o sea, no es impermeable a esto, es decir, está preocupado con este tema porque, bueno, ahí hay distintos datos. Ahí se ve que esto es de la Unión Europea. En 2022 se detectaron que alrededor del 4% del total de emisiones de gases de efecto invernadero de Europa fue directamente relacionado con el tráfico aéreo, ¿vale? En Europa. Y en concreto, el quesito que veis aquí, estarían los aviones de pasillo único, single aisle, los de doble pasillo, los anchos, el 42%, y los regionales algo menos, ¿no? Entonces, todo esto es el 4% de las emisiones. Que alguien puede decir, bueno, no es mucho, bueno, no es mucho, pero es el 4% del total de las emisiones, ¿vale? Entonces, básicamente, eso es un poco lo que pasa en un avión, ¿vale? Fijaros. Las emisiones en una aeronave de 2 motores que está transportando 150 pasajeros durante 1 hora, las veis ahí, ¿vale? A lo largo de 1 hora el motor de avión traga aproximadamente 850 toneladas de aire, de las cuales y 2,7 toneladas de queroseno, de combustible fósil, y de ahí extrae más de 700 toneladas de aire frío, ¿vale? En principio eso no parece que sea grave, pero emite 130 toneladas de aire caliente, las cuales a su vez arrastran todas estas emisiones, 8 toneladas de CO2, que a pesar de que parezca así como una cifra muy grande, no es lo más grave, sino lo peor es el resto, es decir, emite NOx, SOx, digamos, otros gases de efecto invernadero con un fuerte impacto, ¿vale? Entonces, eso ha hecho que haya no sé si habéis visto en prensa en los últimos meses, años, una fuerte discusión de si el tráfico aéreo es justificado, el tema de prohibir vuelos cortos, si puedes ir en tren no vueles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a decir que esto ha preocupado mucho al sector aeronáutico y es uno de los grandes caballos de batalla que tienen, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué se ha hecho o qué se está haciendo en el sector aeronáutico? Bueno, pues primero, lo que se ha hecho y lo que se va a hacer, ¿vale? Lo que se ha hecho, fijaros, ahí tenéis desde el origen de la aviación comercial, no sé si os acordáis, en la primera transparencia que os he puesto, que era en los 60, el consumo de fuel se ha ido reduciendo. Bastante, incluso llegándose a una reducción del 50%, es decir, la eficiencia de las turbinas que están volando ahora está muy por encima de las primeras turbinas que salieron. Y si encima hacemos este cálculo por pasajero, bajamos al 82% menos, ¿vale? Eso hace que volemos más juntitos, que es más incómodo, pero claro, pero a nivel de emisiones pues es mejor, ¿no? Entonces, por un lado lo que se está haciendo es eso, es un poco, en mi opinión, es que es un poco parecido al tema de la automoción, que contaminaba, pero no tenía nada que ver un vehículo diésel de los años 80 con un vehículo diésel que se fabrica ahora, ¿no? Entonces, eso es un desarrollo que se ha ido haciendo. Y por otro lado, lo que se pretende hacer, ahí está un poco una hoja de ruta, si queréis un poco cualitativa, aquí podríamos variar, pero esto es un poco la idea de lo que a futuro se espera. La introducción de la electrificación de la aeronáutica, pero que eso es muy difícil, ahora os comento que va a tener muchas limitaciones, en mi opinión, y sobre todo lo que se está haciendo es ir a la línea de turbinas de muy alta eficiencia y una cosa que se llama SAF, que es Sustainable Air Fuel, que es obtener combustible de residuos de aceites, por ejemplo, de aceites industriales. Entonces, hace unos meses leí que la RAF, la Royal Air Force del Reino Unido, había puesto a volar un avión de transporte con aceite de freidoras, ¿no? Era un poco el titular. Entonces, bueno, pues quitando un poco ese detalle, pero la idea es eso, ir desarrollando combustibles más sostenibles.
Vale, entonces, en la parte del avión eléctrico, ¿y por qué no se apuesta por el avión eléctrico? ¿Por qué no es como con los coches y tal, vamos a poner el avión eléctrico? ¿Qué es? ¿Por las baterías? ¿Porque aún así todavía contaminan mucho? No, directamente es porque a fecha de hoy no es posible. Es decir, fijaros, ahí tenéis la energía de diferentes formas de energía, el queroseno, gas licuado, hidrógeno, y este puntito rojo que está aquí son baterías, ¿vale?, de ion litio. Entonces es la energía específica por litro, es decir, un litro de esa fuente de energía, cuánta energía da, y un kilo de ese tipo de energía, cuánta energía da, ¿no? Entonces, fijaros, un kilo de queroseno da toda esta energía, ¿no?, alrededor de 10.000 algo más, y un litro de queroseno pues también está ahí alrededor de 10.000 vatios hora. Perdón. Bueno, pues las baterías tienen 18 veces menos energía por litro y 60 veces menos energía por kilo. O dicho de otra manera, para volar un avión con las mismas características haría falta una batería 60 veces más pesada y que ocupe 18 veces más que el propio queroseno. Entonces, eso en un coche o en un medio terrestre o en algo que esté quieto, bueno, pues no lo podríamos plantear, pero poner eso volando, pues a fecha de hoy no es planteable. Y eso hace que, voy un poco para atrás, que el uso eléctrico se esté concentrando en aviones pequeños, ¿vale? Se esté pensando en aviones pequeños. Por cierto, en algo parecido a esto, no sé si habéis visto, esto es un concepto que se llama Urban Air Mobility, que es aviones eléctricos de pequeño tamaño, y por ejemplo aquí está metido Tecnalia, ¿vale? Está desarrollando este tipo de sistemas para hacer aviones tipo taxi, y que bueno, ahí a futuro ya cada uno aquí tiene su opinión. Yo creo que esto está complicado sobre todo por tema regulatorio, ¿vale? Por la cantidad de implicaciones que tiene el poner a volar a gente por el medio de la ciudad con esto, ¿no? Pero bueno, pero es un concepto que sí que hay un montón de prototipos y que se está mirando, ¿vale? Entonces aquí sí que la energía eléctrica va a imperar, ¿vale? Pero para los aviones comerciales como los que hemos estado viendo ahora de pasillo simple, o ya no os digo ya los de doble pasillo, estamos muy muy lejos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, pues los motores de avión, desde que se inventaron, funcionan un poco así. Hay como varios tipos, pero aquí os pongo los más empleados, ¿vale? Inicialmente eran lo que se llaman turbojet, ahora se están empleando los que se llaman turbofan, ¿vale? Los turbojet, bueno, ambos son muy parecidos. Entra, cualquiera que me oiga me dirá, igual me parecidos, bueno, pero vamos, a nivel general, tragan aire, hay un compresor que comprime ese aire. En una cámara de combustión lo mezclan con el queroseno y lo expanden, y hay una turbina que mueve el compresor, y aquí generan un efecto de reacción y es con lo que empujan, ¿vale? Y la diferencia entre un turbojet y un turbofan es que el turbojet, toda la propulsión se basa en los gases que salen de aquí, calientes, mientras que en el turbofan, la parte de la entrada, aquí hay un ventilador muy grande, y parte del aire entra por aquí dentro y sale por la turbina, ¿vale? Pero otra parte, que se ve ahí en azul por fuera, es como si fuera una hélice que traga ese aire y sale frío y también empuja, ¿vale? Entonces, en el turbofan se consigue el doble empuje, primero por los gases calientes que salen y luego todo el aire de más que traga y sale por ahí, ¿vale? Entonces, a fecha de hoy se está utilizando sobre todo este modelo porque es más eficiente, ¿vale? Se lleva usando muchos años. En cualquier caso, en general, para que esto funcione con mayor rendimiento, es decir, que consuma menos, que arrastre mejor el avión y emita menos CO2 por kilómetro volado, etcétera, solo hay dos recetas. Una, que trabaje a más temperatura o que trabaje a más presión. Es la manera de incrementar la eficiencia de una turbina. Y en ambos casos pasa por complicarlo. Es decir, si trabaja a más temperatura, necesito materiales más raros, más difíciles de mecanizar, de trabajar, etcétera, etcétera. Y si trabaja a más presión, necesito piezas más complejas, más fuertes, que soporten esa carga mecánica mayor, ¿vale?
Entonces, es un poco, veis por dónde os quiero llevar, ¿no? De cómo impacta eso luego al sector de la fabricación, que es donde estamos nosotros. ¿Vale? En concreto, esto es lo que os comentaba de un turbofan, ¿vale? Este es el fan es ventilador en inglés, es una pieza que cada vez es más grande y parte del aire entra por aquí y sale, es como si fuera una especie de gran motor de hélice, ¿vale? Y otra parte del aire entra por aquí, se expande y sale por aquí caliente. Y entonces, para que os hagáis una idea, en los años 60, cuando nació esto, lo que se llama el bypass, la cantidad de aire que salía por aquí respecto a la que salía por aquí era de 1,8:1, como mucho. Es decir, no se llegaba ni al doble de aire que salía por fuera respecto al que tragaba el motor. A fecha de hoy estamos hablando por encima de 12:1. Es decir, un turbofan de un avión de los que vuela ahora, por cada litro de aire que introduce en el compresor y lo quema, luego lo utiliza para la combustión, traga más de 12 litros de aire en el ventilador ese y lo saca fríos de ahí para empujar, ¿vale? Eso nos va a obligar a que esta pieza sea cada vez más grande y todo este conjunto sea más difícil de fabricar, ¿vale? Para eso, fijaros, bueno, estos son un poco los datos que os decía. Se pasa del ¿dónde está el bypass retioso? De 0,3, que prácticamente no era nada, pero bueno, vamos a quedarnos aquí con el 1,8 a esos 12 de aquí, ¿vale? Entonces, para eso, fijaros que se pasa de un diámetro, antes era de 40 pulgadas, ahora estamos hablando de 80 pulgadas, casi 2 metros de fan, ¿vale? Entonces, lo que os decía, a fecha de hoy, para eso hay se hacen dos tipos de tecnología. Antes de eso, perdonad, que se me ha ido una cosa. Si hago esto muy grande, claro, imaginaros que yo voy haciendo un disco lo más grande, lo más grande, lo más grande, para que trague el máximo número de aire, el máximo volumen de aire. Claro, ya no puede girar muy rápido, porque si algo tiene mucho diámetro y encima lo pongo a girar muy rápido, la fuerza centrífuga sería enorme y podría llegar a estallar, ¿no? Entonces, de alguna manera tengo que trabajarlo para que la rotación de ese fan no sea tan grande, o sea, que trague mucho aire, pero claro, a costa de que no gire tan rápido, mientras que aquí dentro esto tiene que girar rápido. Es más pequeñito, entonces tengo que ir girando. Es decir, la velocidad de giro de aquí y aquí no puede ser la misma, ¿vale? Porque a medida que yo voy haciendo una pieza muy grande, muy grande, muy grande y las otras no, pues tengo que de alguna manera desacoplar unas de otras, ¿vale? Entonces, para eso hay dos tecnologías. Uno, meter engranajes aquí dentro, una caja de cambios, no es una caja de cambios, una reductora, ¿vale? Entonces es una tecnología que se está utilizando, por ejemplo, General Electric. Y otra es meter varios ejes aquí. Es decir, hay diferentes ejes. Uno es para que gire el fan, otro para que gire el compresor aquí al principio, otro aquí. Y entonces, eso es lo que ha hecho Rolls-Royce. Va metiendo 2, 3 ejes diferentes y lo que os decía antes, al final todo va en complicar. Va complicando. Lo que antes era un eje único donde entraba aire, salía aire y todo giraba al unísono, ahora resulta que ahí dentro tengo engranajes, tengo diferentes ejes, etcétera, etcétera. Y eso obliga por un lado, a diseñar cosas más complejas y a fabricar cosas más complejas, que por cierto, tienen que volar esas 10.000 horas con esas cargas térmicas, mecánicas, etcétera, ¿vale? Entonces eso es un poco lo que se está haciendo ahora y todos los desarrollos van un poco en esa línea, ¿vale? Entonces, fijaros, cada color de estos es un eje diferente y lo que os decía, esto es se va complicando más, ¿vale? Entonces, para ir acabando, oye, ¿y a nosotros qué nos toca, no? En Euskadi, todo esto que estás diciendo, bueno, pues en Euskadi tenemos un clúster que se llama EGAN, que es el clúster aeronáutico. Y fijaros, esto está sacado de su web, estos son las empresas que pertenecen al clúster aeronáutico. Entonces,
Hay una serie de centros tecnológicos y universidades, nosotros estamos por aquí, ¿vale? La Euskal Herriko Unibertsitatea, ¿vale? Y luego una serie de empresas, ¿veis? Aquí está ITP, Aernova, pero fijaros, aquí hay un montón de empresas como está Danovat Group, está Batch, es decir, hay un montón de empresas que dominantemente lo que hacemos es fabricar componentes aeronáuticos que terminan en aviones de Airbus, de Boeing, de Embraer, pero aquí lo que se hace fundamentalmente es fabricar. Aernova y ITP también diseñan, Sener es una ingeniería que andará por aquí, esta también diseña, pero fundamentalmente fabricamos. Y claro, todos estos desarrollos de complicar las turbinas, de complicar los componentes, todo eso ha impactado en estas empresas, ¿vale? Y se han tenido que adaptar a estos tiempos. En concreto, y recordando cómo eran las piezas del avión, pues de todas estas, lo que os decía, fundamentalmente las empresas de Egan trabajan en estos dos sectores, ¿vale? Bueno, Egile hace alguna pieza de tren, pero fundamentalmente estamos trabajando en piezas de fuselaje y motor, ¿vale? Por cierto, Egile también hace pieza de motor. Entonces, dentro de eso, y muy breve, porque si no ya me voy aquí un montón. Dentro de las piezas estructurales, aquí el reto es conseguir piezas lo más ligeras posibles, con esos composites, esas cosas. Y la idea es fabricar piezas lo más grandes posibles y lo más ligeras posibles. Y ahí pues se están desarrollando nuevas herramientas, nuevas máquinas herramientas, y bueno, pues un poco para adaptarse un poco a estas condiciones a las condiciones de fabricación, ¿vale? Y en lo que serían las piezas de motor, este es el típico ejemplo de una pieza de motor, una carcasa de motor, pues aquí suelen ser piezas que combinan torneado, fresado, brochado, soldadura, ¿vale? Y entonces aquí lo que se busca es mucha integridad estructural, ¿vale? De lo que serían las piezas y que no haya defectos, ¿vale? Entonces, por poner simplemente dos retos que se buscan aquí. Entonces, lo que los fabricantes de equipos lo que buscan es, el fabricante de máquina herramienta, pues un Danovat, por ejemplo, lo que busca es optimizar al máximo sus capacidades, ¿no? El decir, oye, voy a hacer una fresadora muy buena, voy a hacer un torno muy bueno, y lo sabe hacer y lo hace. Pero la demanda a fecha de hoy de los fabricantes de componentes de aviones es decir, mira, no, yo quiero concentrar al máximo todas estas operaciones que hay que hacer en las piezas para que yo ponga aquí el tocho y me salga la pieza. Entonces, ha aparecido ya hace unos años un concepto de máquina multitask o multitarea, donde, fijaros, este es un ejemplo que tenemos en el CFA, es una máquina de Ibarmia, una empresa que está aquí en Azkoitia, donde en la propia máquina torneamos, fresamos, rectificamos, es decir, ahí se introduce la pieza y la idea es sacarla entera hecha. Entonces, el poder hacer eso es un reto. Esto ha obligado a los fabricantes de máquina herramienta de aquí a rediseñar sus máquinas y a poder integrar un montón de procesos que inicialmente o no los conocía o eran diferentes, a ponerlos todos en una máquina. Entonces, esto a fecha de hoy en la aeronáutica se está demandando mucho para poder hacer esas turbinas más complicadas, con esos engranajes dentro, con todo eso dentro. Entonces, es lo que se demanda ahora, ¿vale? Vale, otro ejemplo, el de la fabricación aditiva, ¿vale? La impresión 3D o como queráis. Cada vez se demanda más o cada vez es más típico ver piezas fabricadas con fabricación aditiva en los aviones, ¿vale? Entonces son piezas, hablo de fabricación aditiva metálica, ¿vale? Se parte de polvo metálico y se va construyendo capa a capa una pieza con una serie de condiciones, ¿vale? Ahí hay distintas tecnologías, podemos hacer una pieza desde cero o ir añadiendo material como si fuera un cordón de soldadura que se va superponiendo a sí mismo, ¿vale? En lo que se llama la técnica de Direct Energy Deposition, que por cierto, pues aquí en Euskadi hay muchas empresas que utilizan fabricación aditiva y la desarrollan. Aquí al lado está Lortec, que tiene fabricación aditiva dentro de su
portfolio dentro de su catálogo de tecnologías. Y piezas que se fabrican mediante fabricación aditiva ahora a fecha de hoy están volando, ¿no? Por ejemplo, esta pieza de aquí es como muy icónica, a los que nos dedicamos a esto de la fabricación aditiva es como muy conocida. Esto es un inyector de combustible. Esto antes eran, creo que eran 20 y pico piezas que se iban soldando, uniendo, tal. Ahora esto se saca de una, ¿vale? De la propia máquina de fabricación aditiva. Bueno, sí, mira, sí está aquí, de 20 a 1 y encima pesa un 25% menos, ¿vale? Y es una pieza que ya está volando en un motor de General Electric, ¿vale? Y luego hay otras, pues brackets, uniones de estas, esto es para un Airbus A320, entonces esto interesa mucho a los fabricantes de aviones, ¿vale? ¿Por qué? Porque somos capaces de diseñar piezas más complejas, con paredes más delgadas, ahorrar material, y lo que os digo es que 1 kilo en vuelo son unos 45.000 litros de combustible a lo largo de toda la vida del avión. Entonces, ahorrarte 1 kilo en una pieza, hombre, es mucho, en una no, pero igual en 10-15 piezas, si te quitas 1 kilito, pues mira eso que te ahorras. ¿Vale? Vale. Y luego está la parte de digitalización, ¿vale? Como una tercera vía. Lo que os decía, la aeronáutica es un sector mucho más tradicional de lo que parece. Y todavía hay un montón de operaciones que se hacen a mano. Y todavía hay piezas que llevan un cuaderno físico con hojas y que tiene que guardarse, ¿vale? Entonces, el reto de la digitalización, del tener todo dentro de una maqueta digital y la simulación y tal, para la aeronáutica es tan importante como para el resto de industrias. Es verdad que en aeronáutica se simula mucho, hay mucha mente pensante, hay mucho algoritmo, pero todavía es una industria que tiene muchas partes a digitalizar, o digamos muchos cajones que no están digitalizados, ¿vale? Entonces, para acabar, pues ¿qué se está haciendo? El reto para desarrollar todo esto, bueno, pues el reto es generar grandes centros de investigación, ¿vale? Y ahí os pongo un par de ejemplos. Este es el Advanced Manufacturing Research Center de la Universidad de Sheffield. Es un centro que lo impulsa la Universidad de Sheffield, pero sobre todo lo empuja Boeing y British Aerospace, dos grandes empresas, ¿vale? Y este es el Safran Additive Manufacturing Campus, sobre todo muy centrado en tecnologías de fabricación aditiva, pero también en digitalización, y está dentro de la Universidad de Burdeos, ¿vale? Veis, empresa, universidad, ¿vale? Entonces, ¿qué se ha hecho aquí? Bueno, pues lo hemos copiado un poco a nuestra manera y se ha hecho el Centro de Fabricación Avanzada en Aeronáutica. El Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica está en Zamudio, ¿vale? En el Parque Tecnológico de Zamudio, en concreto está aquí. Si alguna vez habéis venido, este es el edificio Barco que le llaman, porque tiene esta forma así como si fuera de proa. Aquí está ITP, el aeropuerto de Loiu estaría por aquí. Y el CFA, bueno, os pongo un vídeo. El CFA es el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutico. Lo que buscamos es una investigación tecnológica muy cercana a la necesidad de las empresas y transmitir los resultados en muy corto espacio de tiempo. Los proyectos que se realizan en el CFA son muy finalistas y tienen niveles de TRL entre 6 y 7. Esto significa que tenemos que utilizar unas máquinas similares a las reales para que se puedan emplear los resultados directamente. Vale, ese es el taller que tenemos, ¿vale? Y aquí está el sector aeronáutico, ¿vale? Fundamentalmente ITP, está muy orientada a pieza de motor, por lo que os decía, porque son tan diferentes que ha habido que elegir uno de los sectores. Pero es que aquí, sobre todo, hay mucha máquina herramienta, ¿vale? Eso está metido Danovad, Ibarmia, Ekin. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que esto, y acabo ya con esto, y esto puede dar para mucho debate, pero esto es un poco la maduración de un proyecto de investigación desde que nace hasta que se pone en el mercado, ¿vale? Hay unos índices, unas escalas que igual os suenan, que se llaman TRL,
en inglés es Technology Readiness Level, algo así como lo lista que está la tecnología como para poner en el mercado, ¿no? Lo madura que está la tecnología. Y es una escala que se inventó la NASA hace un montón de tiempo y le pone un valor de 1 a 10, ¿vale? 1 sería una idea en una servilleta, de, oye, pues estaría guay algo aquí que entre unos gases y salga y vuele. Y el 10 sería una nave espacial volando, con eso, ¿vale? Por poner así un ejemplo rápido, ¿eh? Entonces, hay una parte que sería lo que se llama la investigación básica, que es lo típico que se hace en los centros de investigación, universidades, que es el desarrollo de la idea, de esa, pues, un inicio de conceptos básicos y llegar hasta una demostración en laboratorio, lo que se entiende por una tesis doctoral, ¿vale? Y de esto vamos a decir que hay mucho. Y no solo aquí, no estoy hablando solo aquí, esto pasa en todo el mundo, ¿eh? De esto hay mucho. Luego, la última parte, la del desarrollo de empezar a probarlo en un entorno ya operativo, pues en un coche, por ejemplo, ¿no? El poner en un circuito de pruebas y, oye, pues tócale un poco aquí, tócale un poco allá, y redondeo y lo voy mirando. Y el último punto, pues esto también hay mucho. Esto es lo que se hace el típico departamento I+D de una empresa, ¿vale? ¿Dónde está el problema? El problema está aquí en medio. Aquí hay un intermedio que encima tiene el nombre del Valle de la Muerte, el Death Valley, se lo han puesto los estadounidenses porque les pasa a ellos también, en donde prácticamente de 400 ideas que hay aquí solo llega una al mercado. Es decir, la gran mayoría de ideas, de tesis, de euros que se invierten en investigación básica se quedan en un cajón o en un artículo en una revista o en un congreso y ya está, y nunca más se supo. Entonces, para el desarrollo de estos nuevos motores en aeronáutica, estos nuevos retos, la idea es trabajar en esta línea. Los grandes centros, estos el AMRC de Sheffield, lo que pretendemos hacer en el CFA es atacar los proyectos ahí. Y una de las necesidades es trabajar con las mismas máquinas, con el mismo entorno, que no sean pruebas de laboratorio, ¿vale? Y es un poco el objetivo que tenemos en el CFA. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues hay un consorcio del Gobierno vasco, la Diputación Foral de Vizcaya, una agrupación de empresas y la Universidad del País Vasco. Empezamos en el año 2017 y a fecha de hoy, pues fijaros, esas son un poco las empresas que estamos trabajando. Lo que os decía, pues hay empresas aeronáuticas como ITP, pero la gran mayoría son de máquina herramienta, porque es el sector aeronáutico de Euskadi, sobre todo es el de los fabricantes, ¿no? Empresas como Ibar Precision Casting o bueno, pues Izar hace herramientas, ¿vale? Y esto es un poco como empezamos. La idea del proyecto, pues eso, empezó en 2014, empezaron el edificio y el taller en 2015-16 y en 2017 ya empezamos a trabajar en velocidad de crucero, ¿vale? Acabamos de cumplir 10 años desde la creación y bueno, y la idea es que sigamos muchos más. Bueno, ahí tengo unos números, tampoco os quiero cansar, pero aquí digamos, la característica de este centro es que combinamos personas de la universidad con gente de empresas que viene todos los días y convivimos, vamos a decir, en el mismo entorno, gente de universidad, de empresas y luego un centro tecnológico como es IDECO también tiene una pequeña sede ahí y con ese escenario intentamos abordar los retos porque claro, son retos muy complicados, entonces nadie sabe todo de algo, entonces siempre pues necesitas de una persona que sepa diseñar, otro fabricar, otro que sepa de algoritmos de matemática y entonces intentamos buscar esa comunión que no muchas veces es fácil de personas diferentes que trabajamos en la misma idea, ¿no? Y bueno, pues tampoco os quiero aburrir más, ahí tengo unos datos de proyectos para que os hagáis una idea. Estos son datos del 2022, ya sé que deberíamos de tenerlos del 2023, pero en la universidad somos así de que los números y el marketing y eso no se nos da tan bien, o sea, el recopilar datos, a ver si los hacemos, pero aquí teníamos casi 400 proyectos finalizados, el 32% está ya en proceso de implantación en industria, o sea que para nosotros es un muy buen dato. Y
el 14% se habían descartado en la primera fase y el resto, bueno, pues estaban mirando a ver si era la posibilidad. Entonces, creemos que son muy buenos números, ¿vale? Para los proyectos que estamos haciendo y bueno, y además de eso, pues eso no quita para que estemos haciendo tesis, otros proyectos de investigación, pero esto digamos que ya directamente ha entrado en el tejido industrial nuestro, ¿vale? Vale, y nada, sin más, dos últimas datos. Tema de inteligencia artificial, pues estamos trabajando para integrarla junto con IDECO y con el IMH y un centro que está especializado en matemáticas, que es el BECAN, el Basque Center for Applied Mathematics. Estamos intentando lanzar pues proyectos en cooperación también en esa línea, ¿no? De inteligencia artificial, desarrollo de algoritmos, modelos numéricos, y aquí, bueno, pues nuestro método es, estas son las personas que estaban trabajando o sea, que están trabajando en el CFA, y aquí hay de todo. Entonces nuestro método es ponerle a un matemático sentado al lado de un mecánico y mira, oye, si se matan, que se maten, pero venga, que hablen entre ellos, porque es que los lenguajes son muy diferentes, ¿vale? Y ahí mientras una persona está más preocupada de la máquina y de cómo arreglo el aceite este que está perdiendo tal, y el otro habla de números, es muy difícil combinar esos dos mundos, pero la necesidad o sea, es imperiosa, es decir, todo pasa por integrar ambos mundos, porque las matemáticas en un ordenador que no haga nada, pues ahí están, y una máquina sin algoritmia a fecha de hoy tampoco no está aislada, entonces hay que combinar ambos, ¿vale? Vale, y lo que os decía, a modo de resumen, pues si me he pasado de tiempo, bien, anda yo que a ver si 40 minutos iba a hablar y mira, a mí daba más de una hora. Pero eso, que el sector aeronáutico a fecha de hoy, la principal preocupación que tiene es entregar aviones, ¿vale? Es el tema de la demanda que os decía. Pero a futuro pasa por aeronaves más eficientes y eso obliga a que sean más complejas, a introducir nuevas tecnologías. Y esos desarrollos pasan por grandes proyectos de investigación multidisciplinares. Sería un poco los tres titulares que diría yo. Y nada, espero que, no sé, haberos dado un poco esa pincelada del sector aeronáutico y si habéis podido aprender algo, oye, pues encantado. Y espero que haya gustado, ¿vale? Bueno, galderarik bai, guztira hiru galdera, beti bezala, bale? Galderarik. Bai. Igual denbora larri, esa. Bueno, es pequeñita, pero bueno, primero agradecerte mi nombre y probablemente en el de todos este mundo sorprendente que nos has hecho ver, ¿no? De innovación. No, la pregunta es muy simple. Esa ecuación que nos vemos en todas las diapositivas de la ecuación de CFA, de Wien-Bein, o Wien elevado a Bein, ¿qué significado tiene? Sí, bueno, esta tengo que decir que no es mía, no me la quiero apropiar, es de Norberto López de la Calle, que es el director del centro, y se hablaba de proyectos win to win, ¿no? de que ganemos todos, ¿no? Pues él dijo, no, pues esto no es win to win, es win a la win, ¿no? Para que se vea, ¿no? Pero un poco representando la idea de que se necesita atacar el mismo problema desde múltiples frentes para conseguir un resultado todavía mayor. Y es verdad, muchas veces nos hemos dado cuenta que en proyectos que parecían imposibles o inabordables, integrando gente de otras especialidades, de gente que sepa de algoritmia o de materiales, al final hemos sacado adelante esas cosas y quiere decir un poco eso. Y luego, sobre todo, el que nos ayuda muchísimo el que las empresas no solo financien el proyecto, sino que estén físicamente las personas involucradas, las empresas, allí con nosotros. Porque
la comunicación es tan directa, te van diciendo si lo que estás haciendo va bien o no va bien en el momento, en el que es casi en tiempo real, y eso ayuda mucho. Entonces, esa combinación de universidad o academia, empresa, diferentes puntos de vista, eso es un poco lo que representa el emblema ese de win a la win, ¿no? Beste galderarik? Yo te quería preguntar sobre el CFA, entre las distintas actividades que tiene o que estudiáis, que analizáis, que hacéis proyectos, fabricación aditiva, mecanizado, procesos de unión, etcétera. ¿En qué dirías que es más avanzado, más puntero el centro? Y por otra parte, ¿en qué estás tú más especializado? Vale, es que recasco Faustino. Vale, entonces el CFA, a ver, en lo que yo creo que está más avanzado es el mecanizado. Es donde más experiencia de grupo investigador teníamos y luego donde más experiencia a nivel de industria hay en Euskadi. Entonces las empresas saben mucho de mecanizado y entonces eso ayuda a impulsar eso, ¿no? Luego, en lo que se trabaja en el CFA, que no he querido entrar en detalles, básicamente es como en 4 o 5 tecnologías. Cogiendo el motor de un avión, que es donde nos hemos orientado, ¿vale? Por lo que os comentaba, un poco más atrás. Como queremos trabajar en esos niveles ya de casi al mercado, no podemos ir al laboratorio. Necesitamos máquinas reales. No puedes comprarte máquinas reales de todo, entonces hay que elegir. Pues dentro de la elección hemos ido al mundo del motor por ser el más cercano a la gran mayoría de industrias ahí. Por eso mucha gente nos dice, oye, ¿y Aernova? Digo, ya, pues que no tiene nada que ver encintar una pieza de composite con tornear una... Entonces nos hemos ido a ese sector. Y ahí, en el motor tenemos mecanizado de piezas, soldadura, fabricación aditiva y inspección y metrología. Serían un poco las 4 grandes tecnologías en las que trabajamos. Y de esas 4 yo diría que el mecanizado es la más grande, en la que más se hace. Y bueno, y en el resto, bueno, pues hacemos nuestros pinitos. Particularmente yo dirijo la parte de aditiva, en la de fabricación aditiva y láser, del corte láser, soldadura láser. Es donde yo estoy más implicado técnicamente, pero la más grande sería la de mecanizado, por volumen y por demanda y por la cantidad de empresas, habéis visto, Danovat, Ibarmia, Equino, etc. Beste galderarik? Sí, bueno, las empresas más potentes son Airbus y Boeing, ¿no? Entiendo. Entonces, ¿los suministradores tienen mismos suministradores, tanto uno como otro, o cada uno tiene un mercado, un campo reservado para ellos? O no sé. Y en vuestro caso, no sé para quién trabajáis más o si trabajáis para ellos. La pregunta es buena. En principio, los suministradores son comunes, es decir, una empresa puede suministrar tanto a Boeing como a Airbus y dependiendo en qué consorcio entren, ¿vale? Y de todas formas las cadenas suelen ser, tampoco yo soy aquí un súper experto de esto, pero por lo que he ido viendo las cadenas suelen ser más cortas que en automoción, es decir, el número de empresas que participan es más limitado y por ejemplo, a nivel de suministradores, muchas veces son habas contadas, es decir, suministradores de forjas para mecanizar piezas de motor en el mundo hay unidades de empresas. No te puedo decir que puede haber 4, 6, 8 empresas, una en Japón, otra en Alemania, un par de ellas en Estados Unidos, o sea, no hay, y estas suministran a todos los distribuidores, ¿vale? Y nosotros fundamentalmente trabajamos a nivel, digamos, de fabricación para las empresas de máquina herramienta y luego a nivel de empresa aeronáutica, ITP, Ibar Precision Casting, son para las que más trabajamos nosotros, ¿vale? ITP, por ejemplo, en su día era de Rolls-Royce y ahora ya es una empresa independiente, entonces eso también le ha dado libertad para entrar en otros programas.
contestando un poco a tu primera pregunta, o sea, ahí depende también mucho de cómo sea dónde estés empresarialmente, ¿no? Entonces, pero suelen ser las mismas empresas suministran a los dos grandes y a lo que hay por ahí. Bueno, es que ricasco. Guk ere bekametik tirau egiten dugu, ¿eh? También traemos gente de Becain todos los años a dar alguna conferencia. Para el viernes que viene, comentaros que contaremos aquí con Amaia Orbea del PIE. PIE es Plentzia Itsas Estazioa, que se dedican a investigar en torno al mar, por supuesto. El tema sería microplastikoa kutsatzaile kimikoen koktela itsasoan. Es un tema que yo creo que está de muy actualidad y muy interesante también. Y sin más, agradecerte muchísimo, ha sido un placer escucharte. Has cumplido, nos decías al principio, has cumplido plenamente, ¿de acuerdo? Mila esker eta txalo bat behantzat. Vale, eskerrik asko.